Parece que aquí hay un montón de gente ciega. Ahí está Miqueas 3:8. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Más claro no canta el gallo. Usted mismo lo ha dicho, ¿ves? Sin su Espíritu Santo procede de él, es de él, no es independiente de él. ¿Ves? El Espíritu Santo es la fuerza, el poder de Dios. El poder de Dios. Ay, cuando usted va a Hechos de los Apóstoles, encuentra que Pedro está dando un discurso y diciendo cuando se les derramó Espíritu Santo a ellos, está diciendo esto que ustedes ven que hoy están recibiendo es gracias a que ya Jesucristo fue resucitado, Dios lo sentó a su diestra y le ha concedido el Espíritu Santo y esto es lo que se ha derramado en ustedes hoy. ¿Ah? El Espíritu Santo se derrama, es una persona que se derrama. Bueno, muéstrame el texto donde dice que el Padre y el Hijo también se derraman. Mire, aquí nadie está diciendo que es una fuerza fantasmal, es el poder de Dios. Juan 4:24 dice que Dios es un espíritu y él tiene una fuerza poderosa que es su Espíritu Santo. Dígame, ¿qué fue lo que se derramó sobre 120 que estaban reunidos en el Pentecostés, según Hechos capítulo 2, versículo 4? ¿Qué fue eso que se derramó sobre ellos? Esas llamas de fuego y que dice la Biblia que quedaron llenos de Espíritu Santo. ¿Fue entonces la tercera persona de Dios la que se derramó sobre ellos? Sobre 120, o sea que esa persona se dividió en 120 pedazos, en 120 partes, dígame. Mira, María, el versículo este de Miqueas, capítulo 3, versículo 8, te lo voy a leer como si lo estuviese diciendo yo y lo estuviese aplicando a mi vida personal. Yo, en cambio, estoy llena de la fuerza del Espíritu de Yahweh. Ahora, cuando yo digo estoy llena de la fuerza del Espíritu de Yahweh, ¿qué quiere decir eso? ¿Que estoy llena de una fuerza fantasmal o estoy llena de esa fuerza del Espíritu de Dios? O sea, el Espíritu de Dios es la que me provee a mí las fuerzas necesarias o lo que necesito para X cosa. No de que yo estoy llena de ese fantasma en mí. No, estoy llena de la fuerza, el poder de ese espíritu. Vea, usted misma se ha refutado, usted misma ha reconocido que esa es la fuerza del Espíritu de Yahvé. El Espíritu Santo es una fuerza, usted misma lo está reconociendo. Usted no puede decir que usted tiene la tercera persona de Dios metida dentro de usted, pero sí puede decir que el poder o la fuerza de Dios, usted sí la puede recibir. ¿Ves? Eso es otra cosa. Bueno, gracias por darme la razón. Y fíjate lo que dice Reina Valera de 1909. Yo, empero, estoy lleno de fuerza, no de la fuerza. Yo, empero, estoy lleno de fuerza del Espíritu de Yahweh y de juicio y de fortaleza. O sea, estoy lleno de fuerza, no estoy lleno de la fuerza fantasmal, no. Estoy lleno de fuerza del Espíritu de Jehová. Sería mucho mejor si leyéramos en el hebreo original, a ver. Entonces, es cuestión de entendimiento, María. Bueno, este razonamiento tuyo aquí, que dices, pero si Ruach es viento y Dios es espíritu, cuando dice que Dios es espíritu, no está queriendo decir que Dios es un fantasma. Cuando dice que adoremos a Dios en espíritu y en verdad porque Dios es espíritu, ¿qué significa espíritu? Significa ser. Entonces Dios es un ser como un ser con todas las cualidades que nosotros tenemos y hasta más. Pero aquí en el planeta Tierra, el Espíritu de Dios, el Rúa de Dios, es representado como viento, como agua, como fuego, como aceite. Y uno tiene que entonces razonar por qué es representado de esa manera. El espíritu que, que nosotros tenemos es un Rúa también. O sea, y yo no digo que mi espíritu sea otra persona. O sea, mi espíritu me hace ser yo. El Espíritu Santo de Dios lo hace ser Él. O sea,
podemos concluir que cuando nosotros estamos llenos de la fuerza de Dios, estamos llenos de Dios mismo. Así que yo no estoy afirmando de que el Espíritu Santo sea una tercera persona, porque no debemos, ya te lo voy a volver a repetir, María. Este asunto o este tema acerca del Espíritu Santo es un tema un poco profundo, un poco muy complicado de entender. Así que si el Espíritu Santo es una persona o no es una persona, eso no se me va a ir la vida discutiendo si lo es o no lo es. Pero de lo que sí estoy segurísima, porque está en la Biblia, es que el Espíritu Santo tiene cualidades de persona. Se entristece, se goza, inclusive hasta toma decisiones por sí solo. Ahora dime, tú dices que el Espíritu Santo es la fuerza de Jehová. Entonces, esa fuerza, ¿cómo es posible que una fuerza fantasmal sienta tristeza y sienta gozo y y tome decisiones por sí sola aparte, muy aparte de Dios, si no es otra persona? Entonces, como ves que es muy complicado de comprender, mejor dejémoslo hasta allí. Conformémonos con saber que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y es el mismo Espíritu de Jesús. Es un solo Espíritu para los dos. Y ese Espíritu Jesús lo envió aquí. Entonces, se quedó el Padre y el Hijo sin espíritu, sin la fuerza. Quedaron sin poder. Usted se sigue degollando, señorita, porque usted sigue diciendo que el espíritu de Yahvé es una fuerza. Usted dice, estoy llena de fuerza del espíritu de Yahvé, usted está reconociendo que el espíritu de Yahvé es esa fuerza. Cuando usted le pide Espíritu Santo a Dios, le está pidiendo esa fuerza, o ese poder. Usted no le está pidiendo que le entregue a usted la tercera persona de él, porque eso jamás Dios lo va a hacer. Imagínense si Dios se dedicara a entregarle su tercera persona a todo el que le pide el Espíritu Santo, entonces no existe la Trinidad. Usted misma está diciendo que entonces no existe la Trinidad, porque si Dios lo que le entrega a usted es la tercera persona de él, entonces la está separando de él y se elimina la Trinidad. Ya está eliminando la Trinidad entonces. Ah, bueno, elimínela pues. Cuando habla de que el Espíritu Santo fue derramado, no está queriendo decir que el Espíritu Santo es un líquido. Cuando utiliza la expresión, fíjate, expresión, ¿sabes lo que significa expresión? Derramado. Es porque el Espíritu Santo también es representado, ¿sabes lo que significa representación o representado? Como al aceite. Entonces, en la antigüedad, antes eran ungidos con el Espíritu Santo y el aceite que usaban era representación del Espíritu Santo. Entonces, es lógico que aquí en este texto se utilice la palabra derramó sobre ellos el Espíritu Santo, porque los está ungiendo. Entonces, hay cosas que no hay que tomarlas de manera literal, hay que analizarlas. Dígame una cosa, cuando Jesús se estaba bautizando en el río Jordán, según Mateo 3, 16, 17, dice que Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y ya Dios le había dicho a Juan que aquel sobre el cual él viera que descendía ese espíritu en forma de paloma, ese sería su hijo. Por eso Juan lo identificó inmediatamente apenas vio que el Espíritu Santo descendió. Dijo, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ves? Entonces, ese espíritu ¿de dónde descendía? Dice que descendía, seguramente descendía del cielo, ¿no? Y tomó forma de paloma. ¿Por qué no era una persona? A ver, ¿por qué no era una persona sino una paloma? ¿Y por qué en el Pentecostés del 33 lo que descendió sobre los que estaban reunidos allí, esos 120, fueron llamas de fuego? ¿Por qué no eran personas? ¿O por qué no era una persona? Porque es imposible que una persona se divida entre 120. Y después fueron miles que se sumaron y todos ellos recibieron también un ungimiento con Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, según ustedes, se puede dividir, se puede multiplicar tanto, puede llenar y se puede derramar. Entonces, dígame, muéstrame el texto bíblico donde dice que el Padre y el Hijo se pueden derramar y pueden llenar.
Muéstreme los textos. Porque si hay consubstancialidad, hay coigualdad entre los tres, el Padre y el Hijo también tienen que llenar, tienen que derramarse, tienen que convertirse en llamas de fuego, en paloma, y en qué otras cosas más, en viento, en fin, muéstrame los textos. Ahora bien, aquí le voy a poner el texto donde Pedro dice que ese espíritu procede de Dios y a su vez por medio de Jesucristo lo derramó sobre ellos. Entonces, para que usted entienda que no es independiente, procede de Dios, depende de Dios, Dios lo controla, lo maneja, se lo da, lo regala a quien Él quiere. Entonces, si el Espíritu Santo es algo que se derrama, o según ustedes es una persona que se derrama, muéstrenme los textos donde dicen que el Padre y el Hijo se derraman, porque de lo contrario, si no existen esos textos, aquí no hay ninguna coigualdad ni ninguna consubstancialidad de tres divinas personas y por lo tanto no hay Trinidad. Y nota que el texto de Hechos 2, versículos 32 y 33 dice que Jesucristo recibió del Padre el Espíritu Santo prometido. O sea que procede del Padre, pertenece al Padre ese Espíritu Santo. Se lo cede a Jesucristo y Jesucristo luego va y se lo cede a sus apóstoles. ¿Qué me dice de eso? A mí no me venga con filosofía barata, porque lo que se derrama es algo que no es persona, no es una persona. ¿Oyó? Si Jehová, la Biblia dice que se derramó, es porque eso se repartió, se dividió entre muchos. Y no puede ser una persona. ¿Vio? Porque una persona no se puede dividir, ni llenar, ni derramarse. Y si usted persiste en decir que era una persona lo que se estaba derramando allí sobre todas esas personas, me tiene que mostrar los textos donde dicen que el Padre y el Hijo también se derraman, porque son consubstanciales los tres y son coiguales. Y para que haya Trinidad tiene que cumplirse eso. Así que muéstreme esos textos. Bueno, María, ya el tema dije que los dejáramos hasta allí porque no debemos de pensar mucho más de lo que se debe pensar. Eso lo aconsejó Pablo. Pero para responderte es eso que dices, que imagínate que tendría que repartirse la persona del Espíritu Santo en 1000 pedazos. ¿Y por qué no? Suponiendo que es una tercera persona, ¿acaso no tiene el poder de repartirse en 1000 pedazos? No tiene, si es el Espíritu del Padre, ¿crees que no tiene el poder del Padre en repartirse en millones de millones de millones y recontra millones de pedazos? Suponiendo, pues. Pero yo me inclino más a, yo podría llamarlo a la persona del Espíritu Santo. Yo lo llamaría de las dos maneras. Podría referirme a él como a la persona del Espíritu Santo y a la fuerza del Espíritu de Dios. De las dos maneras, porque tiene cualidades humanas, toma decisiones por sí solo como persona y además es la fuerza y el poder de Dios. Entonces, mejor tomemos el consejo de Pablo, no pensemos mucho más allá de lo que debemos pensar. Usted puede decir lo que quiera, pero en la Biblia no hay un solo texto que insinúe que el Espíritu Santo es una persona. Así como no insinúa que el amor es una persona, ni que el pecado es una persona, ni que la sabiduría es una persona. Simplemente se le atribuyen cualidades de persona y eso es un recurso literario llamado prosopopeya o personificación, que abunda mucho en la Biblia, ¿no? Y no solo en la Biblia, en muchos libros literarios. Así es que Miqueas 3:8 ya refutó a toda esta gente. Todos los trinitarios están refutados con Miqueas 3:8, porque la mayoría de las traducciones bíblicas dicen que es una fuerza o poder de Dios, no dice que es una persona. Pero ¿por qué dices que no es independiente, María? ¿O es que acaso no has leído el versículo donde el Espíritu Santo independientemente toma una decisión? ¿No lo has leído? ¿O es que esa fuerza tiene que pedirle permiso a Dios? Muéstrame texto bíblico donde esa fuerza tenga que pedirle permiso a Dios para tomar una decisión. Y muéstrame texto bíblico que me digan a mí que cuando esa fuerza sale del cuerpo de Dios, el Padre, Él se queda sin poder. Fíjate, estoy cayendo en la estupidez, pero bueno, continuemos con la estupidez. Eso es lo que quieres, ¿no? Oiga, si fuera independiente, por lo menos aparecía el Espíritu Santo hablando por ahí, pero es que no aparece en ningún lado hablando.
ni hablando con el Padre, ni hablando con el Hijo, no tiene ni siquiera un nombre. ¿Ve? Lo que se dice es que es la fuerza o poder de Dios. Y ya le mostré el texto de Hechos 2, versículos 31 y 32. 32 y 33, perdón. Ahí donde Pedro está hablando y está diciendo que eso que ellos están recibiendo, lo que fue derramado de ellos, es el Espíritu Santo que procede del Padre, pertenece al Padre, es del Padre. Cuando algo es de alguien es porque pertenece a ese alguien, no puede ser independiente. O sea, tú no has leído en ninguna parte de la Biblia donde el Espíritu Santo se derrama. Tú misma me trajiste el texto que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos en el Pentecostés. Y ahora me preguntas y me dice que te muestre un texto donde diga que el Espíritu Santo se derrama. ¿Y por qué no se podría derramar? A ver, si el Espíritu Santo es representado como agua, el agua no se derrama. Si el Espíritu Santo es representado como aceite, el aceite no se derrama. Hay que usar la lógica también, María. Usted misma ahorita mencionó Miqueas 3:8 y dijo, voy a hacer yo lo que hago. Tengo la fuerza del espíritu de Yahvé. Entonces ahí le está diciendo que es la fuerza del espíritu de Yahvé, porque pertenece a Yahvé o Jehová. Por eso procede de él. No procede de ningún otro, procede de él porque pertenece a él. Entonces, ¿qué le pasa a usted? Entonces usted no tiene ninguna comprensión lectora y se vuelve puro bla, 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 pero nada de lo que entiende. Pero alégrate, María, por lo menos estamos de acuerdo en que no hay Trinidad. O sea, no utilizo la palabra Trinidad. La palabra Trinidad es una palabra inventada por los católicos. Porque obviamente habemos personas que nos damos cuenta que en los relatos bíblicos se evidencian dos personas, el Padre y el Hijo, y un tercero que parece ser una persona, pero si no lo es, no lo es. Y si lo es, lo es. ¿Cuál es el rollo? Entonces, por evidenciarse eso, algunos religiosos, como pertenecientes a la Gran Ramera, le pusieron Trinidad. ¿Por qué Trinidad? Porque son tres y son divinos. Por eso. Que no dice la fuerza, sino fuerza. Pues ese dice fuerza, pero otros dicen la fuerza. Y otras traducciones bíblicas dicen la fuerza o el poder del Espíritu de Jehová. O la fuerza o el Espíritu, o la fuerza o el poder del Espíritu de Dios o del Señor. Como quiera que sea, es la fuerza o el poder de Dios. Y usted misma lo estuvo leyendo ahorita. Entonces, dice que es de Dios porque pertenece a Dios. Si usted dice, este lápiz es de María, es porque la dueña es María, no es usted, ni nadie más, es María. Entonces, ¿qué le pasa a usted? Cuando algo es de alguien, es porque pertenece a ese alguien, procede de ese alguien. No es algo independiente. Y como no estamos hablando de una persona, sino de algo, una fuerza, el poder de Dios, no puede ser independiente. Porque una fuerza no tiene razonamiento, no tiene lógica, no puede hablar. Si tiene acción es porque alguien está actuando a través de esa fuerza. Pero no es más nadie que Dios. Es el poder de Dios, por eso él podía derramarlo como él quisiera y a quien él quisiera podía derramar su fuerza, su poder, su Espíritu Santo. Podía llenar personas con su fuerza y Espíritu Santo. Él mismo dice, ahí está el texto que también se lo voy a postear aquí, cuando él dice, en los últimos días derramaré algo de mi espíritu y sus mujeres profetizarán, etcétera, etcétera. Ahora le voy a poner aquí la profecía. Dios dice, Jehová dice, derramaré algo de mi espíritu. Así que Dios es el que controla esa fuerza. Él es el que la dirige, la controla, la derrama, etcétera, etcétera. Pertenece a Él, no es independiente. Solito no actúa, actúa por la voluntad de Dios. Igual que Jesucristo tampoco actúa independientemente. Él vino por voluntad de Dios. Cuando estuvo aquí dijo, hago lo que el Padre me envió que hiciera, digo lo que el Padre me dijo que dijera. Entonces ni el Espíritu Santo ni el Hijo son independientes, ambos dependen del Padre. ¿De dónde procedió el Hijo del Padre? Y el Espíritu Santo es la fuerza del Padre. Así de sencillo.
Me dice que no te venga con filosofía barata. Bueno, entonces me hace sentir muy bien que de mi boca salga filosofía, filosofía humana, ¿oíste? Filosofía humana en la que muchas personas creen, pero no te estoy hablando de filosofía humana, te estoy hablando de razonamiento. Y ahí le pongo Joel 28, ahí dice Dios, Jehová dice, derramaré, dice, después derramaré mi espíritu sobre todo tipo de personas. Wow, ahí Dios le está diciendo que derramaría su espíritu porque pertenece a él. Ahora, ¿por qué el Padre tiene que derramar algo que no le pertenece? Si según usted es independiente. ¿Por qué el Padre tiene autoridad para derramar Espíritu Santo sobre toda clase de personas si según usted el Espíritu Santo es independiente? Respóndame. Respóndame inmediatamente. ¿Por qué el Padre dice que derramará Espíritu Santo sobre toda clase de personas si según usted el Espíritu Santo es independiente, no depende de Dios? ¿Con qué autoridad entonces el Padre dice que derramará su Espíritu? Si según usted el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios y es independiente, igual con Dios. O sea que el Espíritu Santo podría bien decir, no, yo no voy a derramarme en ninguna parte porque yo soy independiente, pero no lo hace. ¿Por qué entonces el Padre tiene autoridad sobre el Espíritu Santo y dice que lo derramará sobre muchas, sobre toda clase de personas? Respóndame. ¿Cómo no va a haber un solo texto que insinúe que el Espíritu Santo es una persona? Cuando la Biblia te dice que el Espíritu Santo se entristeció, ¿acaso eso no insinúa cualidad de una persona? Cuando dice que el Espíritu Santo se gozó, ¿acaso el gozo del Espíritu Santo, acaso eso no es una cualidad de una persona? No lo insinúa. Cuando dice que el Espíritu Santo tomó decisión por sí solo, ¿acaso eso no insinúa ser un acto que haría una persona? Así que, ¿cómo es que no hay texto que diga que el Espíritu Santo es una persona? Que insinúe? Bueno, aquí esto es una insinuación. No lo dice directamente, pero lo dice de manera implícita. Respóndame, ¿por qué el Padre dice que derrama el Espíritu Santo sobre toda clase de personas? Si según usted el Espíritu Santo es independiente. Entonces, ¿por qué el Padre tiene dominio, control sobre el Espíritu Santo y dice que lo derramará? Lo asegura, lo confirma y así lo cumplió porque ahí tenemos el cumplimiento en el Pentecostés del 33 cuando todos quedaron llenos de Espíritu Santo, los 120 que se llenaron y más adelante se llenaron, miles de más recibieron también ese Espíritu Santo. Dígame usted, si ese no es el poder de Dios, su fuerza activa o poder en acción, sino una persona independiente, ¿por qué Dios tiene control sobre ese Espíritu Santo? ¿Dónde está la independencia de ese Espíritu Santo? Muéstremela. Bueno, casi no escuché el audio, pero ¿qué dijiste? Que no hay un versículo donde estén hablando los tres. Bueno, y en el Génesis. En el Génesis pareciera que hay una conversación plural. La expresión de la palabra hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, hay una pluralidad. Podrías decirme, no, es el Padre y el Hijo quien está hablando. Pero también está el Espíritu Santo en la creación, porque se dice de él que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y en el original hebreo dice que el Espíritu de Dios empollaba sobre el planeta. Entonces ahí están los tres hablando, poniéndose de acuerdo. Ay, María, parece que no analiza bien. Muéstreme el texto donde el Espíritu Santo está hablando. Muéstreme el texto donde el Espíritu Santo está hablando. A mí no me venga con el cuento que en el Génesis, donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque eso no demuestra que hay tres, ni que el Espíritu Santo está hablando como persona independiente. Así que vaya a recogerse. Está usted no solamente bloqueada de mi chat, sino que aquí la voy a expulsar del grupo como siga hablando embuste. María, eso es lo bueno de las escrituras, que mientras uno más la lee y mientras uno más investiga, uno puede comprender muchas cosas que están allí. Y es allí cuando se cumple la misma palabra, cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré
cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y te mostraré cosas grandes y ocultas. La Biblia, en los textos bíblicos escritos allí, hay un sinfín de cosas que a simple vista no podemos verlas. Algunas las vemos y no las comprendemos en realidad como realmente son, solo leemos y ya. Y cuando ya uno logra comprender sabiduría, se torna interesante hablar sobre estos temas. Pero hay que tener cuidado cuando se habla sobre estos temas, porque estos temas, la palabra de Dios no es para contender. ¿Sabe lo que significa contender, María? La palabra de Dios no es para discutir, ni para sentir arrogancia. La palabra de Dios es para edificación. Debes de sentirte o de sentir dentro de tu ser felicidad, alegría, porque estás edificando a alguien espiritualmente, estás trabajando en la obra del reino. No debes de sentir arrogancia. ¿Sí me entiendes? Así que en eso sí, medita. Dedica tu tiempo a meditar en la conducta. A usted le hace tanta falta estudiar la Biblia, que eso es evidente. Oiga, entonces porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, según usted estaban hablando tres. ¿Ah? Eso no lo demuestra ese texto, señora, usted está equivocada. Acuérdese que Dios creó primero las cosas en los cielos y lo último que creó fueron las cosas en la tierra, y entre las cosas en la tierra lo último que creó fue al hombre. Así que si Jehová estaba hablando, puede estar hablando con las miriadas de ángeles que creó antes de crear al hombre. O quizás estaba hablando solamente con su hijo, ese que se menciona en Juan 1:1, que dice que en el principio el verbo estaba con Dios. ¿Ve? Pero no dice el verbo y el Espíritu Santo estaban con Dios. Váyase a Juan 1:1 y me muestra allí donde aparece ahí el Espíritu Santo en el principio con Dios. Y ahí está también refutada. Juan 1:1 la refuta y la recontrarrefuta. Porque en Juan 1:1 se menciona el verbo en el principio con Dios, pero no se menciona el Espíritu Santo, esa tercera persona que ustedes dicen. Lo cual indica que si con alguien estaba hablando Dios, era con el Hijo, con el verbo, no con el Espíritu Santo. Era una conversación de dos, ¿cómo le parece? Entonces no hay Trinidad. Porque Juan 1:1 dice que nada más eran dos los que estaban en el principio, no tres. No hay Trinidad. María, cuando una persona se casa, ya tú no te llamas María Calleja, te llamas María de Betancourt. Entonces ya tú llevas el apellido de casado. O sea, María de. Entonces tú, por llevar el de, por pertenecer a la otra persona, ya dejas de ser tú. Es que yo no estoy diciendo, yo no soy, o sea, no es que yo quiero porque me da la gana de decir que la fuerza es independiente, no, está escrito en la Biblia, María. Amaré algo de mi espíritu, dices, y te afincas en mí, queriendo decir que es mío el espíritu. Exacto, entonces yo te lo voy a poner como un ejemplo. Ejemplo, mis hijos. Y les enviaré a mis hijos. ¿Sí me entiendes, María? Son míos, pero son personas independientes. Dice Joel 2:28, señorita, no se lo estoy inventando yo. El mismo Dios dice ahí, derramaré mi espíritu o algo de mi espíritu. Entonces está claro que pertenece a Dios, porque si fuera independiente, Dios no iba a decir, derramaré mi espíritu. ¿Qué derecho tendría Dios de derramar algo que no es de él? Entienda eso. Y no compare que el matrimonio, que si no soy independiente, porque es una cosa muy diferente. Estamos hablando de algo, no de alguien. Entonces ponga la comparación mejor con algo. Si yo tengo un lápiz y se lo presto a usted, usted no puede decir que ese lápiz es de usted, sino que es mío porque yo se lo presté a usted. Me pertenece a mí y yo se lo presto a quien yo quiera porque me pertenece a mí. Por eso Dios puede derramar sobre la persona que él quiera. Por eso Joel 2:28 dice, derramaré mi espíritu sobre toda clase de personas, porque Dios es el que lo controla ese poder, controla esa fuerza, porque le pertenece a él, es de él, procede de él. Así que no me venga a comparar con el cuento y que el matrimonio y que el apellido, porque no estamos hablando aquí de personas. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios y no es independiente, depende de Dios y es manejado a voluntad de Dios.
María, tú no sabes lo que es el implícito, no sabes lo que es la lógica, no sabes lo que es el razonamiento. ¿Desconoces todo eso, María? Ay, bueno, me imagino que tampoco sabes lo que es la teología. Por eso aburre, María, hablar con personas así que no tienen entendimiento, son muy básicas, no razonan. Por lo mínimo, mínimo debes de razonar. Cada palabra, cada expresión, por lo mínimo, pues. Y se nota que aquí tú no razonas. Estás muy malcriada. Esa actitud no es buena, María, te lo vengo diciendo. ¿Vas a negar la colaboración del Espíritu Santo en la creación, en el Génesis? ¿Lo vas a negar? Si lo niegas es porque tú no sabes de Biblia, María. Entonces no vale la pena perder el tiempo, como dices tú. Si tú estás perdiendo tu tiempo conmigo, entonces finiquitemos esta conversación. Mire, le repito, aquí todos los trinitarios están refutados con Miqueas 3:8, porque dice claramente que el Espíritu de Dios es una fuerza. Y una fuerza jamás es una persona. Olvídese de eso. Una fuerza es algo intangible, algo invisible. Jehová lo hacía visible, pero transformándolo en una paloma, en fuego, en agua, etc. Pero nunca en una persona. Así que, como no hay un texto que demuestre que el Espíritu Santo es una persona o que por lo menos haya dialogado como persona o que por lo menos haya hablado con Jesucristo o haya hablado con el Padre, podríamos pensar que ustedes tienen la razón, pero es que eso no aparece en la Biblia en ninguna parte. Eso solamente lo tienen ustedes, esa falacia la tienen ustedes en su cabeza, que viene de filosofía griega, porque ustedes lo saben. Eso no es una enseñanza bíblica. Cuando Jesucristo en Juan 20:22 sopló sobre sus discípulos, les dijo, reciban Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me dice usted? Que Jesucristo vomitó una persona por la boca. No, lo que ellos recibieron fue poder de Dios. Ya Jesucristo lo tenía, ya Jesucristo había sido resucitado. Tenía poder de espíritu, podía transmitírselo a ellos. Pero no me venga aquí con el cuento de que es una persona independiente, porque si hubiese sido independiente, Jesucristo tampoco tendría por qué soplar ese espíritu. Ah, entonces lo derrama el Padre, lo sopla el Hijo. Entonces dígame, ¿cuál es la independencia del Espíritu Santo? Si el Padre lo derrama, el Padre llena con él a quien quiere, lo derrama sobre las personas que quiere y de remate el Hijo lo sopla sobre quien él quiere. Y lo regala, el Padre también lo regala. Entonces dígame, ¿dónde está la independencia del Espíritu Santo? Muestre los textos. O sea, tú visualizas a Dios todopoderoso, como ustedes creen, tomando decisiones y pidiéndole consultas a unos simples ángeles, que no solamente es Juan 1:1. El libro de Génesis es un libro de muchos capítulos, donde te narra cómo fue el proceso de la creación, de la fundación del mundo, de la creación, de todo, pues. Si tú no logras ver allí la presencia del Espíritu Santo como fuerza activadora de vida, entonces estás mal, tú no sabes nada entonces. Señorita, yo sé que Dios es un espíritu y lo tengo claro, pero él tiene su poder, que se llama Espíritu Santo. Y se lo acabo de demostrar en Miqueas 3:8, su poder o fuerza. ¿eh? Entonces, no me venga aquí con filosofía barata. Ya Miqueas 3:8 lo refutó y lo recontrarrefutó. Y Jesucristo también lo refutó allí en Juan 20:22. Y dice, reciban Espíritu Santo y sopló sobre sus discípulos. ¿eh? No creo que usted se imagine que Jesús sopló una persona. ¿Verdad? Y en el Pentecostés del 33 se cumplió lo que Joel 2:28 había profetizado de parte de Dios. Derramó Dios Espíritu Santo sobre 120 que estaban allí. Y lo derramó en forma de lenguas de fuego. Entonces dígame, Dios derrama esa fuerza o poder. Dios llena con esa fuerza o poder. Dios regala esa fuerza o poder a quien él le da la gana. Y viene Jesucristo y también sopla esa fuerza o poder sobre sus discípulos. ¿Dónde está la independencia del Espíritu Santo? Que ni habla. ¿Ve? Así que vaya a recogerse mejor y vaya a estudiar, porque yo tengo muchas cosas que hacer para seguir perdiendo el tiempo aquí con usted. ¿Estás viendo, María? ¿Qué dice el versículo de
de la Biblia de Serafín Aucejo. Y la tierra era una masa informe y caótica, o sea, era un tohu babohu en el hebreo, significa caos. Había tinieblas sobre la faz del abismo, o sea que era un hueco oscuro y profundo, eso era lo que era el planeta en ese entonces. Igual como va a quedar al final con Satanás y sus ángeles aquí, y eso va a ser su cárcel. Y va a estar atado por 1000 años en este abismo, como va a quedar la tierra al final, como un tohu babohu, como un abismo. Y el hálito de Dios, hálito, que significa ruach, espíritu, y el espíritu de Dios aleteaba. Interesante que utilice la expresión aletear. En el hebreo original se utiliza la expresión de eso, pues, de un ave empollando y empollando, para empollar necesitas alas, ¿no? Sobre la superficie de las aguas. Y esto no te indica aquí la colaboración del Espíritu Santo. También en la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo en equipo. Ay, María. Debe devolverse al bachillerato y repasar las preposiciones, ¿oyó? Repase la preposición de pertenencia de. Cuando usted encuentre que algo procede de alguien, es porque le pertenece a ese alguien. Así que ahí está cancelada, eliminada, refutada, recontrarrefutada su falsa ideología de que el Espíritu Santo es independiente, ¿oyó? Porque depende, procede de, pertenece a Dios. Que tengan buena tarde. Ha sido un placer refutar a los trinitarios con Miqueas 3:8, con Juan 20:22, con Hechos 2, del 4 en adelante, con Hechos 2, 32 y 33, con Joel 2:28. Buena tarde para todos. Que no hay un texto que por lo menos el Espíritu Santo haya dialogado como una persona. ¿Cómo que no hay? Si te estoy diciendo que yo leí un texto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde dice el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé. Ahí el Espíritu Santo tomó esa decisión por sí solo. El Espíritu Santo no dijo, ahí no está escrito que Dios le dijo al Espíritu Santo que apartara a Bernabé, no. Ni está escrito Jesús le dijo al Espíritu Santo que apartara a Bernabé, no. Ahí está escrito que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé. Entonces, ¿cómo es que esta fuerza toma decisión por sí sola, sin permiso del Padre y sin permiso de Jesús? Si tú crees que el Espíritu Santo es intangible, interesante. Interesante. Entonces, como es intangible, ¿tú crees que es una fuerza eh, fantasmal? Tú dices que no es fantasmal, pero entonces, ¿cómo te imaginas tú esa fuerza? ¿Como una fuerza de electricidad? ¿Así? Y esa fuerza de electricidad siente tristeza, siente gozo y toma decisiones por sí sola sin el permiso de Dios. Porque ahí está escrito en la Biblia que eso ha hecho esa fuerza. ¿Cómo es posible que una fuerza eléctrica o fantasmal, no sé cómo tú la ves, esa fuerza, sienta esas cosas, esas cualidades humanas? Eso es lo que te quiero dar a entender, María. No hablemos más de este tema del Espíritu Santo, porque es un misterio, pues. Al final de todo, si es que obtienes la salvación y yo también, sabremos en realidad de qué trata el Espíritu Santo, quién es o qué es. Mientras tanto, ahorita es nuestro consolador, es quien nos consuela. Quiero llamarlo persona. Mientras tanto, es la persona que me consuela. La fuerza que envió Jesús para consolarme, o sea, esa fuerza a mí me consuela. Esa fuerza fantasmal, porque, ¿cómo la veo? Eléctrica, me consuela. Esa fuerza me guía. Esa fuerza es la que está reteniendo el mal ahora en este momento, para que el mal no abunde antes de que venga Jesús. Usa la lógica, María. O mejor dicho, aquí no hay que pensar más de lo que se debe pensar, como dijo Pablo.
Entonces tú visualizas a Dios como un espíritu. O sea, Dios es un espíritu con espíritu. ¿Así? ¿Así lo debo entender? Bueno, entonces, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión podría ser, para que ninguno de las dos salga perdiendo, la conclusión podría ser, el Espíritu Santo es una fuerza. No sabría decirte qué tipo de fuerza, si es una fuerza magnética, eléctrica o fantasmal, pero con cualidades de persona. ¿Te parece, María? O sea, no es ni persona ni fuerza, o es ambas cosas. Bueno, muéstreme, que estoy esperando que me muestre el texto donde dice que el Espíritu Santo es una persona, porque todo lo que usted ha dicho es puro bla, 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 filosofía barata, imaginaciones, suposiciones, pero muéstreme el texto donde dice que el Espíritu Santo es una persona. Muéstrelo. Y porque el Espíritu Santo lo controla el Padre y también lo controla Jesucristo, pero él no es independiente como dice usted. Dice que es independiente, pero lo que muestran los textos bíblicos es que el Padre lo controla, lo derrama, llena con él, Jesucristo sopla a quien quiere con él. Entonces, ¿dónde está la independencia del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo ni siquiera se pronuncia. Ahora, dígame, si el Espíritu Santo es una tercera persona de Dios, ¿por qué en el cielo no aparece sentado al lado de Dios como aparece el Hijo? Porque la Biblia dice que Jesucristo está a la diestra de Dios. Hebreos 1:3 dice que después de la resurrección de Jesús, después de haber hecho una purificación por nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad. Pero el Espíritu Santo no aparece allí. Y en la visión de Esteban, en Hechos capítulo 7, versículos 56, 55, 56, dice que él vio la gloria de Dios y a Jesucristo a su diestra, pero no vio al Espíritu Santo. Oiga, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está esa tercera persona en el cielo? Ahí no aparece. ¿Dónde está esa persona? Tiene que ser intangible, porque si es una persona, como dice usted, y existe, entonces tiene que ser intangible, porque es que no aparece en ninguna parte, oiga. ¿Eh? No la vio Esteban, no la vio Pablo, no la vio Daniel cuando vio que el Hijo de Dios se le entregaba autoridad y reino, no se vio Espíritu Santo, no se ve en el Apocalipsis el Espíritu Santo ahí en el trono de Dios tampoco. Entonces dígame, ¿dónde está la persona del Espíritu Santo que no aparece en ninguna parte de la Biblia? Oiga, solamente está en las cabezas huecas de ustedes. Está usted completamente refutada y si no tiene usted para dónde coger. Pues de tanto bla, bla, bla y decir que es una persona, bueno, demuéstreme por qué en el Apocalipsis aparece Jesucristo ahí. En Apocalipsis 3:21 dice que él se sienta ahí al lado del Padre porque el Padre ahí lo puso a su lado y el Padre le dio autoridad, según Apocalipsis 2:27, pero no aparece el Espíritu Santo ahí al lado del Padre. ¿Dónde está? ¿Se da cuenta? Cómo la Biblia los aplasta, les aplasta su falsa doctrina. Ay, María. Si te hace feliz que refutaste a alguien con Miqueas, sé feliz, María, pero no has refutado a nadie, pero por lo menos a mí no. Mira, tú refutas a alguien, María, cuando tú logras eh, hacer que la convicción de la otra persona tambalee. Tú refutas a alguien, María, cuando convences a la otra persona de tus argumentos. Pero tú todavía no me has refutado en nada, María. Y además me traes textos que malentiendes y por mal comprendidos. ¿Sabes lo que significa comprensión? Primero hay que investigar los significados de las palabras. Bueno, probablemente tu amigo o tu hermano, porque es tu hermano, Alex, y tus otros hermanos aquí, testigos de Jehová, no sé de cuál Jehová, ellos deben estar seguros grabando y robando los audios para ponerlos en YouTube como hicieron la vez anterior. Así que bueno, Alex, ¿sabes que es ilegal que tú subas audio sin el permiso y autorización de la otra persona? ¿O te confías que yo soy una buena cristiana y te voy a perdonar por eso? Y te lo voy a tolerar. Mire, usted puede pataletear y hacer lo que quiera, pero ya ustedes los trinitarios están refutados, porque en el Apocalipsis 3, versículo 21, Jesucristo dice que se ha sentado allí con su Padre en el trono, pero no dice que el Espíritu Santo está ahí también.
A no ser que el Espíritu Santo sea una persona anónima, negada y rechazada por el Padre y por el Hijo. Y eso sería entonces como una manera de desecharlo y también elimina la Trinidad. Entonces, si el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, debería estar ahí con el Padre y con el Hijo, allá en el trono, según Apocalipsis 3:21, pero no está. Y no está sencillamente porque no es persona. Entonces, como usted no me ha podido mostrar un solo texto que demuestre que el Espíritu Santo es una persona, ni en el Apocalipsis, ya estando Jesús en el cielo con el Padre, tampoco aparece el Espíritu Santo ahí en el trono de Dios. Entonces, usted está completamente refutada. Vaya a recogerse y vaya a estudiar. Oiga, no olvide repasar las preposiciones de pertenencia, ¿yo? Las preposiciones de pertenencia, porque usted está nula, nula completamente. Ya no responderé más audio porque tengo muchas cosas que hacer. Ya se acabó este debate porque ya yo refuté a toda esta gente trinitaria. Están refutados con Miqueas 3:8 y con todos los textos que cité anteriormente. Y ahora último, con Apocalipsis 3:21, que el Espíritu Santo no está sentado en el trono con el Hijo y con el Padre. Cerrado este tema.